En este video, veremos cómo el venerable maestro Samael nos enseña a usar la íntima autorrecordación llamándole estado de alerta percepción, alerta novedad. Este era uno de los nombres favoritos que el maestro usaba frecuentemente, tanto en sus libros como en sus conferencias. Otros maestros le han llamado estado despierto, o como el Buda le llamaba, atención plena. No importa el nombre. Lo importante es seguir las instrucciones del maestro Samael. Son muy pocos los estudiantes e instructores de Gnosis que toman en serio y viven en este estado de conciencia. Obsérvese que el maestro nunca decía, practiquen, sino, siempre vivan en el estado de alerta percepción, alerta novedad. Más que práctica, es un estilo de vida, una forma de vivir todo el tiempo, las 24 horas del día. Es un estado alerta donde uno puede desenmascarar y así disolver el ego. Es la única manera de acabar con el yo psicológico. En letra azul podemos leer las partes en las que el maestro enfatiza el vivir en este estado despierto. Subrayadas están las muchas citas donde el maestro enfatiza que solo en este estado de autorrecordación dejamos de identificarnos con el yo psicológico y lo vemos tal como realmente es, transformándolo así en su correspondiente virtud. Por favor, compartan este mensaje con las personas que no lo conozcan. Paz inverencial. En esta presentación, notaremos que el maestro Samael nos dice varias veces que solo en el estado de alerta percepción o íntima autorrecordación podemos ver al ego tal como es. Es urgente comprender que cada vez que el maestro Samael nos habla de ver al yo tal como es y no como aparentemente es, nos está queriendo decir que hemos podido comprender al ego, que el ego ya está disuelto y no tiene más poder sobre nosotros. Solo en la serenidad del pensamiento, vemos al yo tal como es, y no como aparentemente es. Ver el yo y comprenderlo, vienen a ser un todo íntegro. El yo está fracasado, después de que lo hemos comprendido, porque se vuelve polvo inevitablemente. Transformación social de la humanidad, venerable maestro Samael. Estado de alerta percepción, alerta novedad. En relación con nuestros semejantes, los defectos escondidos en el fondo subconsciente afloran espontáneamente. Saltan fuera porque el subconsciente nos traiciona y si estamos en estado de alerta percepción, entonces los vemos tal cual son en sí mismos. Mensaje de Navidad 1964-1965. Venerable Maestro Samael. Cualquier escena pues, cualquier acontecimiento, cualquier evento, debe servirnos de base para el autodescubrimiento. En cualquier evento venimos a descubrir que tenemos dentro de nosotros mismos varios yoes. Eso es obvio, varios yoes. Por todos estos motivos, se necesita que nosotros estemos alertas y vigilantes. Como el vigía en época de guerra, es indispensable el estado de alerta percepción, de alerta novedad. Si no procedemos en esa forma, la conciencia continuará metida dentro de los agregados psíquicos que en nuestro interior cargamos y no despertaría jamás. El ejercicio del autoconocimiento. Conferencia del maestro Samael. Nunca pudo olvidar este hermano el estado de alerta percepción, alerta novedad tan indispensable, tan urgente para despertar conciencia. El venerable anciano Guru Wanshan le dijo que durante las 24 horas del día, es menester estar alerta como un gato que acecha un ratón o como una gallina que empolla un huevo, sin abandonar ni un segundo la tarea. En estos estudios no cuentan los esfuerzos, sino los superesfuerzos. Mientras no estemos iluminados debemos trabajar sin descanso, como un ratón que roe un ataúd. Si se practica de esta manera, finalmente nos libraremos de la mente y experimentaremos en forma directa ese elemento que transforma radicalmente, eso que es la verdad. La magia de las runas. Venerable Maestro Samael. Quien no vive siempre en estado de alerta novedad, alerta percepción, pensando que está pensando, se identifica fácilmente con cualquier pensamiento negativo. ¿Qué resulta de esto? Fortalece lamentablemente el poder siniestro del yo negativo, autor del correspondiente pensamiento en cuestión. Cuanto más nos identificamos con un pensamiento negativo, tanto más esclavos seremos del correspondiente yo que le caracteriza. Psicología revolucionaria. Venerable Maestro Samael. Solo en estado de alerta novedad, con mente espontánea, libre del peso del pasado, en estado de plena receptividad,
podemos realmente escuchar sin la intervención de ese pésimo secretario de mal agüero llamado yo, mí mismo, sí mismo, ego. Educación fundamental. Venerable Maestro Samael, en la convivencia, en sociedad, existe autodescubrimiento, autorrevelación. Cuando la mente se halla en estado de alerta percepción, realmente en convivencia los defectos escondidos afloran, saltan fuera y entonces los vemos tal cual son en sí mismos. Analicemos los defectos descubiertos, meditemos profundamente en ellos y así los descubriremos en su origen y en sus profundidades. La mente tiene muchas profundidades. Cuando un defecto ha sido descubierto en todos los niveles de la mente, entonces es claro que se desintegra, se reduce a polvo. Así vamos muriendo de instante en instante. Así es como se disuelve el yo. El primer gran paso es esto que se llama simbólicamente trabajo con el diablo, es decir, en la disolución del yo, consiste en llevar a este yo por el camino de la dirección analítica hasta aquello que se llama funcionamiento psíquico automático. Después de esto, viene la disolución del ego, yo, quien ha llevado a su yo hasta el grado de funcionamiento psíquico automático, tiene de hecho completo autodominio de sí mismo y adquiere de hecho autoconciencia, razonamiento objetivo, sinceridad, sensibilidad perceptual, alerta percepción, alerta novedad, etcétera, etcétera, etcétera. Después del primer gran paso, viene de hecho la disolución del yo. El yo se convierte primero en una maquinaria psíquica bajo nuestro control y después se desintegra, se reduce a polvareda cósmica, el Cristo social. Venerable Maestro Samael. Indudablemente, hay que saber escuchar. Se necesita el estado de alerta percepción, de alerta novedad, si es que se quiere escuchar. Más repito, ¿cómo podría saber escuchar el que no está en casa? Normalmente, las gentes que escuchan en un auditorio al conferencista suelen escaparse, tienen múltiples agregados psíquicos inhumanos que van y vienen por todas partes. Total que estando allí en el auditorio escuchando, no están, y oyendo no oyen, porque están fuera de casa. Si se quiere saber escuchar, debe uno estar íntegro, unitotal ante el conferencista. Deben estar los tres centros, el intelectual, el emocional y el motor, integrados, unidos, pero si estos tres centros andan disociados, el intelectual por un lado, el emocional por el otro y el motor por el otro, pues, sencillamente, no se está escuchando la palabra, de manera que saber escuchar es algo muy difícil y fundamental, porque si uno aprende a escuchar, puede entonces recibir información completa sobre el trabajo gnóstico esotérico. Conferencia, el valor metafísico del saber escuchar. Venerable Maestro Samael. La mente comprensiva no juzga ni traduce. El yo juzga y traduce todo lo que ve al lenguaje de sus prejuicios, recuerdos, errores y maldades. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados y con la medida con que medís, os volverán a medir. Mateo 7, 1, 2. Vivid en estado de alerta percepción. Ved, oíd y comprended. No juzguéis para que no seáis juzgados. Comprended todo. No convirtáis a Satán en traductor de todo aquello que veis y escucháis. Mensaje de Acuario. Venerable Maestro Samael, solo comprendiendo las sensaciones matamos el deseo. Solo aniquilando el deseo se libera la mente, que normalmente se halla embotellada en la botella del deseo. Liberando la mente se produce el despertar de la conciencia. Si queremos acabar con las causas del deseo, necesitamos vivir en estado de alerta percepción, alerta novedad, tarot y cábala. Venerable Maestro Samael, en estado de alerta percepción, alerta novedad, podremos verificar directamente que los defectos escondidos afloran espontáneamente. Es claro que defecto descubierto debe ser trabajado conscientemente con el propósito de separarlo de nuestra psiquis. Ante todo, no debemos identificarnos con ningún yo defecto, si es que en realidad deseamos eliminarlo. Si parados sobre una tabla, deseamos levantar esta para colocarla arrimada a una pared, no sería posible esto si continuáramos parados sobre ella. Obviamente debemos empezar por separar a la tabla de sí mismos, retirándonos de la misma, y luego con nuestras manos levantar la tabla y colocarla recargada al muro. Similarmente no debemos identificarnos con ningún agregado psíquico, si es que en verdad deseamos separarlo de nuestra psiquis. Cuando uno se identifica con tal o cual yo,
De hecho, lo fortifica en vez de desintegrarlo. Supongamos que un yo cualquiera de lujuria se adueña de los rollos que tenemos en el centro intelectual para proyectar en la pantalla de la mente escenas de lascivia y morbosidad sexual. Si nos identificamos con tales cuadros pasionarios, indubitablemente, aquel yo lujurioso se fortificará tremendamente. Mas, si nosotros, en vez de identificarnos con esa entidad, la separamos de nuestra psiquis considerándola como un demonio intruso, obviamente habrá surgido en nuestra intimidad la comprensión creadora. Posteriormente, podríamos darnos el lujo de enjuiciar analíticamente a tal agregado con el propósito de hacernos plenamente conscientes del mismo. Lo grave de las gentes consiste precisamente en la identificación. Y esto es lamentable. Si las gentes conocieran la doctrina de los muchos, si de verdad entendieran que ni su propia vida les pertenece, entonces no cometerían el error de la identificación. Escenas de ira, cuadros de celos, etc., en el terreno de la vida práctica, resultan útiles cuando nos hallamos en constante autoobservación psicológica. Entonces comprobamos que ni nuestros pensamientos, ni nuestros deseos, ni nuestras acciones nos pertenecen. Incuestionablemente múltiples yoes intervienen como intrusos de mal agüero para poner en nuestra mente pensamientos y en nuestro corazón emociones y en nuestro centro motor acciones de cualquier clase. La gran rebelión. Venerable Maestro Samael. En la relación con nuestros semejantes, los defectos escondidos en el fondo subconsciente afloran espontáneamente, salen fuera porque el subconsciente nos traiciona y si estamos en estado de alerta percepción, entonces los vemos tal cual son en sí mismos. La mejor alegría para el gnóstico es celebrar el descubrimiento de alguno de sus defectos. Defecto descubierto, defecto muerto. Cuando descubrimos algún defecto, debemos verlo en escena como quien está viendo cine, pero sin juzgar ni condenar. No es suficiente comprender intelectualmente el defecto descubierto. Se hace necesario sumergirnos en profunda meditación interior para atrapar al defecto en los otros niveles de la mente. La mente tiene muchos niveles y profundidades, y mientras no hayamos comprendido un defecto en todos los niveles de la mente, nada habremos hecho, y este continuará existiendo como demonio tentador en el fondo de nuestro propio subconsciente. Cuando un defecto es íntegramente comprendido en todos los niveles de la mente, entonces este se desintegra, al desintegrar y reducir a polvareda cósmica el yo que lo caracteriza. Así es como vamos muriendo de instante en instante. Así es como vamos estableciendo dentro de nosotros un centro de conciencia permanente, la revolución de la dialéctica. Venerable Maestro Samael, basta estar en ese estado de alerta percepción, de alerta novedad, para vernos en cada instante, en cada momento. Solo con el estado de alerta podremos verdaderamente autodescubrirnos. Conferencia, la organización de nuestro mundo interior. Venerable Maestro Samael, ellos afloran de una forma tan natural, tan espontánea, que realmente no cuesta trabajo poderlos descubrir si estamos en el estado de alerta percepción, alerta novedad. Tenemos que dividirnos entre observador y observado, una parte que observa y otra parte que es observada. Cuando uno se divide a sí mismo entre observador y observado, sencillamente puede verificar en forma directa la cruda realidad de aquel defecto que lleva escondido. Pero debe, ante todo, dividirse entre observador y observado. Conferencia, el problema de la multiplicidad psicológica. Venerable Maestro Samael, nosotros en el fondo, a veces somos ciertamente un poco lerdos en la comprensión. Cuando las cosas se ponen difíciles, debemos intensificar el estado de alerta percepción, alerta novedad, y extraer de esas dificultades lo mejor, aprender con ellas, a conciencia, lo que con ellas se nos quiere enseñar. Conferencia, más allá de la mente, Venerable Maestro Samael, la interrelación es formidable, indubitablemente, en relación con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, con las amistades en la calle, la escuela, etc. Los defectos que llevamos escondidos afloran espontáneamente, y si nosotros nos hallamos en el estado de alerta percepción, alerta novedad, entonces, los vemos tal cual son. Defecto descubierto debe ser enjuiciado analíticamente y posteriormente eliminado. Conferencia, portentos de la conciencia despierta. Venerable Maestro Samael. Es necesario saber, conocer el principio desde que se inició el ego, desde las vidas pasadas, para poderlo destruir. Obviamente, que si nosotros aguardáramos primero a recordar nuestras vidas pasadas para luego empezar a destruir el ego, pues, llegaríamos a un callejón sin salida. Porque no es posible, de verdad, recordar la totalidad de las experiencias de las vidas pasadas si uno no ha destruido el ego. Empecemos por la autoobservación psicológica inmediata, directa, empecemos por vivir en estado de alerta percepción y de alerta novedad, para ir descubriendo nuestros defectos, aquí y ahora.
Trabajémoslos de instante en instante, y así iremos disolviendo el ego, totalmente. Un día, cuando estemos despiertos podremos recordar nuestros innumerables nacimientos, eso es todo. Conferencia, Portentos de la conciencia despierta. Venerable Maestro Samael. ¿Cuál es el procedimiento para liberarse de los defectos? Es urgente e inaplazable analizar y aniquilar el ego en forma voluntaria y consciente. En relación con las personas, los defectos escondidos afloran espontáneamente, y si nosotros nos encontramos en estado de alerta percepción, alerta novedad, entonces los vemos tal cual son en sí mismos. Defecto descubierto debe ser sometido al análisis, a la meditación, con el propósito de ser comprendido. No basta comprender el defecto, es necesario llegar a su honda significación. Cualquier destello de conciencia puede iluminarnos y en milésimas de segundo captar el hondo significado del defecto. Eliminación es diferente, alguien podría haber comprendido un defecto y hasta haber penetrado en su honda significación y no eliminarlo, esto es indispensable para quedar libre de los defectos. Conferencia, Esquema gnóstico del yo psicológico. Venerable Maestro Samael. ¿Cómo usar, pues, la conciencia? ¿Cómo utilizarla? ¿De qué modo? A fin de que sea ella, y nada más que ella, la que reciba las impresiones y las transforme. Voy a decirles a ustedes, la clave es muy sencilla. Jamás olvidarnos de sí mismos, de nuestro propio ser. Si uno se olvida de su propio ser interior en presencia de un insultador, termina insultando. Si uno se olvida de sí mismo, de su propio ser en presencia de una copa de vino, termina borracho. Si uno se olvida de sí mismo, de su propio ser en presencia de una persona del sexo opuesto, termina fornicando. Cuando uno aprende a vivir en estado de alerta percepción, de alerta novedad, cuando uno se recuerda a sí mismo de instante en instante, de momento en momento, cuando uno jamás se olvida de sí mismo, indubitablemente se va tornando consciente. Si uno no se olvida de sí mismo en presencia de un insultador, si uno no se olvida de su propio ser, entonces transforma esas impresiones perversas en hidrógeno 24 que sirve para fortificar el cuerpo astral, y en 12 para alimentar el mental, y en 6 para alimentar el causal. Es decir, transforma las palabras del insultador en una fuerza diferente. Si uno no se olvida de sí mismo en presencia de una copa de vino, transforma esa impresión, ese hidrógeno 48, en hidrógeno 24, y 12, y 6. Si uno no se olvida de sí mismo en presencia de una fuerte suma de dinero, transforma esa impresión en hidrógeno 24, 12 y 6. Así que, no olvidarse de sí mismo es la clave que nos permite manejar inteligentemente la conciencia. Cuando uno no se olvida de sí mismo interpone, entre la mente y las impresiones, eso que se llama conciencia. Lo hermoso es que sea la conciencia la que reciba las impresiones que vienen del mundo exterior, porque la conciencia puede transformarlas en algo diferente, en elementos creadores, en elementos superlativos del ser, en fuerzas diamantinas que sirven para el desarrollo de los chakras, en múltiples fuerzas que sirven para el desarrollo de ciertos poderes que existen en nuestra constitución interna. Conferencia, Asimilación inteligente de las impresiones. Venerable Maestro Samael. Pues, ahora habrá necesidad de digerir completamente esa mala impresión, que viene de un remoto pasado y que está convertida ahora en un yo. Digerirla a través de la reflexión, comprender que esto del dinero es vano, ilusorio, que a la hora de la muerte no nos llevamos ni un centavo para la eternidad. Cuando ya nos hacemos conscientes de eso, entonces suplicaremos a Devi Kundalini Shakti desintegre a ese ego, que no es más que el resultado de una serie de impresiones no digeridas, y es claro que la Madre Divina lo volverá polvo y quedaremos libres de esa mala impresión. Todos nuestros yoes no son sino el resultado de impresiones no transformadas, no digeridas. Desintegradas tales impresiones no digeridas, las fuerzas, aquellas de las impresiones, se transforman en algo distinto, en hidrógeno 24. 12 o 6, y queda uno limpio, así que las impresiones pasadas y presentes deben ser transformadas en fuerzas cósmicas y divinales. Y esto es posible no olvidándonos de nosotros mismos, no olvidándonos de nuestro propio ser cuando uno no se olvida de sí mismo, cuando uno vive en estado de alerta percepción,
de alerta novedad. Entonces transforma esas impresiones en algo distinto. Si alguien consigue transformar la totalidad de sus impresiones, será un verdadero bienaventurado, porque el ser quedará en él y él en el ser, y entonces tendrá existencia real. Entonces sí podrá hacer, porque tendrá al ser encarnado. Así como estamos, no somos sino robots programados. Hay que desintegrar los agregados psíquicos, y no podrían desintegrarse si no se viviera en estado de alerta percepción, de alerta novedad. Conferencia, asimilación inteligente de las impresiones. Venerable Maestro Samael. Damos inicio a una nueva inmersión profunda. Y, hoy tenemos sobre la mesa un material que propone un reto verdaderamente singular. Vamos a adentrarnos en una serie de extractos y enseñanzas de un texto bastante esotérico y filosófico. Así es. Se titula El ego solo muere en alerta percepción, del maestro Samael Aun Weor. Y a ver, hay que advertir que es una lectura densa. Muy densa. Sí, está llena de conceptos que exigen bastante atención, pero que a su vez plantean interrogantes fascinantes sobre nuestra propia psicología. Y creo que el valor de abordar este tipo de fuentes radica precisamente en cómo nos obligan a cuestionar la maquinaria operativa de la mente humana en el día a día. Nuestra misión hoy es desentrañar qué propone exactamente el autor cuando habla de vivir en un estado de alerta percepción. O alerta novedad, como también lo llama. Exacto, alerta novedad. Y yendo un paso más allá, vamos a analizar cómo este material sostiene que la simple observación constante es la herramienta definitiva para disolver lo que ya comúnmente llamamos el ego. Es una premisa fuerte. Y para empezar a desempacar toda esta filosofía, fíjate que hay una imagen mental en las fuentes que ilustra a la perfección el problema central. Ah, sí, la de la tabla. Me encanta esa analogía. Es buenísima. O sea, imaginemos a una persona que está de pie, parada sobre una tabla de madera que está suelta en el piso. Ajá. Ahora, imaginemos que esa misma persona intenta agacharse, agarrar los extremos de esa tabla en la que está parada y hacer fuerza hacia arriba para levantarla y apoyarla contra la pared. Lo cual físicamente es un absurdo, total. Las leyes de la física dictan que no se puede levantar la tabla mientras todo el peso del propio cuerpo esté ejerciendo fuerza hacia abajo sobre ella. Exactamente. Y esa imposibilidad física el texto la utiliza como un espejo directo de nuestra imposibilidad psicológica. O sea que tratar de cambiar nuestros defectos mientras seguimos montados en ellos es igual de inútil. La propuesta del autor es que tratar de eliminar o separar un defecto psicológico, mientras seguimos identificados con él, mientras nuestra conciencia sigue parada sobre ese defecto, viéndolo como parte de la propia identidad, pues es imposible. Para levantar la tabla, el primer paso ineludible es bajarse de ella. Hay que crear una separación clara entre quién levanta y el objeto levantado. Totalmente. Y esto establece la base fundamental de todo el material. Queda clarísimo al leer los extractos que, el autor no está hablando de sentarse en un cojín de meditación durante 20 minutos en silencio y ya está. Para nada. No es meditar un ratito y luego volver a la rutina reaccionaria de siempre. Lo que se expone aquí es un estilo de vida de 24 horas, una vigilancia perpetua. Y para enmarcar esta exigencia, como decíamos, introduce los términos alerta percepción y alerta novedad. Que si lo analizamos, el texto reconoce que otras tradiciones espirituales tocan conceptos similares. Por ejemplo, el budismo se refiere a estados de atención plena, y otras escuelas esotéricas mencionan la íntima autorrecordación. Pero el énfasis particular aquí no está en el nombre, ¿verdad? Exacto, la etiqueta es lo de menos. Lo vital es la ininterrupción del estado. No es un ejercicio aislado, sino que se presenta como la lente obligatoria a través de la cual se debe experimentar cada fracción de segundo de la existencia. Y hay un punto en la lectura que llama muchísimo la atención por el nivel de, tensión que sugiere. Para ilustrar el esfuerzo requerido, el texto cita a un venerable anciano, el gurú Wan Shan. Ah, la cita de los animales es muy gráfica. Sí, decía que hay que estar alerta como un gato que acecha a un ratón o como una gallina que empolla un huevo. Y si visualizamos a un gato acechando, pues no es una imagen de relajación zen que digamos. No, para nada.
El animal está completamente inmóvil, sí, pero sus músculos están en tensión, las pupilas dilatadas, listo para saltar a la menor provocación. Y la gallina empollando representa una constancia inquebrantable. Es un no abandonar el puesto jamás, porque si lo hace, la vida que se está gestando simplemente se pierde. Esa intensidad no es casual. El texto es tajante al afirmar que los intentos esporádicos no producen ningún cambio real en la psiquis. Se requiere lo que el autor denomina superesfuerzos. Superesfuerzos, una palabra clave. Sí, y de hecho, suma otra imagen aún más cruda a la del gato y la gallina. Dice que el individuo debe trabajar en su interior como un ratón que roe un ataúd. Uf, es una imagen fuertísima. Un ratón royendo madera sólida para salir. Es que la premisa subyacente a toda esta urgencia es el rechazo absoluto a la idea de una mente pasiva. Según el material, si la mente no mantiene este nivel de vigilancia feroz, la conciencia humana vive perpetuamente sumergida. Adormecida en el subconsciente, operando puramente a través de hábitos ciegos. Y eso nos lleva a una de las propuestas que me pareció más aterrizadas e interesantes de todo el texto. La del escenario del trabajo interior. Esa misma. Porque a menudo, cuando se habla de superesfuerzos espirituales o de aniquilar el ego, la imaginación colectiva dibuja a un monje aislado en una cueva en el Himalaya, súper lejos de cualquier distracción material. ¿Aislado de la sociedad? Exacto. Pero las fuentes afirman todo lo contrario. El verdadero gimnasio psicológico, el lugar donde ocurre este trabajo, es el ruido de la convivencia diaria. El tráfico, la fricción con los compañeros de trabajo, las discusiones en la cena familiar. ¿Sí? Y la lógica detrás de usar la sociedad como escenario principal es que la convivencia actúa como un espejo implacable. Es que la mecánica psicológica descrita aquí sugiere que los agregados psíquicos, lo que el autor llama yoes defectos como la ira desmedida, los celos, la envidia, habitan en las profundidades del subconsciente. En la soledad, esos defectos pueden permanecer totalmente dormidos. Escondidos, sin que nadie los moleste. Claro, pero al interactuar con otras personas, el subconsciente nos traiciona. La fricción social hace que esos defectos salten a la superficie de manera espontánea. Y ahí es donde entra la alerta. Si se mantiene ese estado de alerta percepción, entonces se tiene la oportunidad dorada de atrapar el defecto en pleno vuelo y verlo tal cual es. Y aquí surge un concepto que parece ir totalmente en contra del sentido común. La celebración gnóstica. Exactamente. Porque normalmente, si alguien en su entorno de trabajo se descubre a sí mismo sintiendo una envidia tremenda hacia un colega o experimenta un arranque de ira en el tráfico, la reacción inmediata es sentir culpa moral. O frustración, o de plano tratar de justificar la emoción diciendo que el otro tuvo la culpa. Pero el autor habla de celebrar. Afirma literalmente que la mejor alegría para quien practica esta filosofía es celebrar el descubrimiento de alguno de sus defectos. Es una reestructuración radical de la relación que solemos tener con nuestras propias sombras. El texto propone que la culpa y la justificación son simplemente otras trampas del ego para evitar ser examinado. La razón para celebrar es pragmática y se resume en una máxima del material que dice defecto descubierto, defecto muerto. Defecto descubierto, defecto muerto. Al descubrir algo que antes operaba en las sombras, se da el primer paso para su desintegración. Pero para que esta observación funcione de verdad, el autor prescribe lo que llama el método de la división. Que es dividir la consciencia quirúrgicamente en dos. Así es, en observador y observado. Para visualizar esto, el material usa la analogía de estar sentado en una sala de cine. El observador es el espectador en la butaca y la mente es la pantalla donde se proyectan las imágenes del defecto, que sería lo observado. Y la instrucción vital aquí es que el espectador debe observar la escena de ira o de envidia proyectada en su mente sin emitir ningún juicio. Sin condenar la emoción, pero tampoco justificándola. Solamente captando la cruda realidad del evento. Que en la práctica mantener esa neutralidad parece un desafío enorme. Lo es, y es precisamente el núcleo de la práctica. Si volvemos a la imagen de la tabla de madera del principio, emitir un juicio, enojarse por tener ese pensamiento o dejarse llevar por la emoción que se proyecta, equivale a pararse nuevamente sobre la tabla. El texto advierte que identificarse con un pensamiento negativo, como podría ser una escena mental de celos infundados o de morbosidad, es un error crítico. Al identificarse, la persona le transfiere su propia energía vital a ese agregado psicológico, lo alimenta. Lo fortalece,
convirtiéndolo en lo que el autor llama un demonio intruso. Separarse, quedarse en la butaca del cine simplemente observando, es lo que permite que nazca la comprensión creadora. Y para entender por qué se hace tanto hincapié en no juzgar, hay que analizar la figura que el texto denomina el traductor interno. Un concepto fascinante. La idea es que la conciencia pura, cuando observa, simplemente ve la realidad tal como es. Pero el ego, el yo, actúa como un pésimo intérprete. Traduce todo lo que los sentidos perciben al lenguaje de sus propios prejuicios, sus miedos pasados y, según palabras del texto, sus propias maldades. De hecho, hay una metáfora fuerte en las fuentes que aconsejan no convertir a Satán en el traductor de la vida. Que, vale la pena aclarar, esa metáfora de Satán no se utiliza en el sentido religioso tradicional, ¿verdad? No, para nada. Se usa como una personificación de ese ego fragmentado, egoísta y lleno de prejuicios que distorsiona cada impresión del mundo exterior. O sea, si alguien camina por la calle y ve a dos personas susurrando, la conciencia pura solo ve a dos personas hablando en voz baja. Tal cual. Pero el traductor interno asume inmediatamente que están hablando mal de uno. Esa distorsión es la que genera todo este sufrimiento innecesario y estas reacciones mecánicas. Y el impacto de este traductor interno se extiende a los actos más simples de la vida, como el acto de escuchar. El material examina algo tan cotidiano como un auditorio escuchando una conferencia. Y plantea la interrogante de por qué la inmensa mayoría de las personas oyen el sonido físico de las palabras, pero son incapaces de escuchar profundamente el mensaje. La respuesta que ofrece el texto es casi poética. Dice que no escuchan porque no están en casa. No están en casa. Qué gran frase para describir el estado de fragmentación psicológica. Físicamente el cuerpo ocupa un asiento, pero la atención de la persona está astillada. Porque la máquina humana opera a través de diferentes centros, ¿correcto? Principalmente el centro intelectual, el centro emocional y el centro motor. Así es, y para poder escuchar genuinamente y captar el significado profundo de cualquier impresión, estos tres centros deben estar alineados e integrados en el momento presente. Es súper fácil imaginar un escenario corporativo para ilustrar esa desalineación. Imaginemos una reunión de trabajo. Alguien tiene su centro intelectual intentando procesar los datos de una presentación en PowerPoint. Pero al mismo tiempo su centro emocional está rumiando una discusión familiar que tuvo durante el desayuno. Exacto. Y su centro motor se manifiesta haciendo que su pie tiemble compulsivamente bajo la mesa por la impaciencia. Esa persona, según este marco teórico, está completamente disociada. No está presente para recibir la realidad exterior. Y ante esa fragmentación, el material introduce lo que podríamos llamar un proceso de alquimia mental, destinado a transformar conscientemente las impresiones que recibimos del entorno. Y es interesante porque las fuentes no se quedan en abstracciones. Aterrizan el concepto en situaciones de alto impacto. Por ejemplo, recibir un insulto directo en la calle. O encontrarse frente a una copa de licor si existe una tendencia al alcoholismo, o tener la oportunidad de tomar una gran suma de dinero de forma indebida. Para esos momentos críticos, el texto ofrece una regla de oro. Una directriz que suena simple, pero cuya ejecución requiere ese superesfuerzo del que hablábamos al principio. La directriz es jamás olvidarnos de sí mismos, de nuestro propio ser. Porque si ante el insulto se olvida el propio ser interior, la reacción mecánica y automática es devolver el insulto, o recurrir a la violencia física. O si hay olvido ante la tentación, se cede a ella de forma ciega. Pero al mantener el recuerdo de sí mismo, la conciencia actúa como una barrera aislante entre la provocación exterior y la mente reaccionaria. Y aquí es donde el autor recurre a una analogía para explicar la física oculta detrás de esa barrera, empleando el término hidrógenos. Vamos a detenernos un momento aquí para asegurar que este concepto quede claro, porque cuando el texto habla de transformar la energía en hidrógeno 24 para el cuerpo astral o hidrógeno 12 para el mental, sí puede sonar confuso. ¿Se está refiriendo literalmente a la química y la tabla periódica? ¿O es una manera simbólica de ilustrar cómo se refina la energía emocional humana? Es definitivamente una nomenclatura simbólica y esotérica para describir grados de densidad energética, no el gas químico que todos conocemos. Bien, importante aclararlo. El texto propone que así como el cuerpo físico ingiere alimentos sólidos y los digiere mediante un proceso metabólico para convertirlos en energía, la psiquis recibe las impresiones del mundo exterior como si fueran un tipo de alimento psicológico. Ok, o sea que
una impresión cruda y violenta del exterior, como el impacto de un insulto, entra a la psiquis humana como una energía muy pesada y densa que el autor cataloga como hidrógeno 48. Exacto. Y si nos está en alerta percepción, ese veneno entra directo al sistema y causa daño psicológico o desencadena una reacción violenta. Sin embargo, si se recibe el insulto manteniendo el recuerdo del propio ser y sin identificarse, se actúa como un sistema digestivo, espiritual de alta eficiencia. El observador consciente toma ese impacto brutal, frena la reacción mecánica y logra transformar esa energía pesada en algo mucho más sutil. El texto dice que se convierte en hidrógeno 24 para nutrir las emociones superiores, luego en hidrógeno 12 para el plano mental y finalmente en hidrógeno 6 para fortalecer la voluntad consciente. Básicamente, postula que el insulto del enemigo, si es digerido conscientemente, se convierte en el combustible para el propio despertar espiritual. Es fascinante. Es una alquimia en toda regla. Pero la contraparte de esto revela algo fundamental sobre el origen mismo del ego. ¿Qué sucede con la inmensa cantidad de impresiones a lo largo de una vida que no son digeridas porque jamás hay un estado de alerta? El texto sostiene que esas impresiones no transformadas, ese alimento psicológico que entra crudo y de forma mecánica a través de los sentidos, se cristaliza en el interior. Se endurece. Sí, se endurece y da origen a la multiplicidad de defectos o yoes. Es por esta acumulación histórica de impresiones no procesadas que el autor llega a la tajante conclusión de que el ser humano contemporáneo opera como un robot programado. Esa idea de operar como robots programados por nuestro propio pasado no digerido es bastante escalofriante, pero bueno, es lógicamente consistente dentro del marco de la lectura. ¿Lo es? Y ojo, el material también advierte sobre las trampas intelectuales al intentar desmantelar este mecanicismo. ¿Así? Afirma que comprender un defecto a nivel puramente intelectual, por ejemplo, admitir lógicamente que se tiene un problema de control de ira, es apenas rozar la superficie. Porque la mente tiene múltiples cavernas y niveles subconscientes. La sola lógica no alcanza para erradicar el problema. Para lograr la aniquilación verdadera del agregado psicológico, el autor traza un mapa que requiere profundizar a través de la meditación interior. O sea, una vez que el defecto ha sido observado en la vida práctica y separado mediante el método de la división, se debe llevar ese ego específico a lo que el texto denomina su funcionamiento psíquico automático. Lo cual implica desmenuzar el defecto en profunda meditación, comprender sus causas, sus justificaciones y sus raíces más íntimas, hasta ganar un control consciente sobre los mecanismos que lo detonan. Pero incluso esa disección exhaustiva no es el paso final, ¿verdad? No, aquí es donde el texto da un salto hacia terrenos profundamente místicos. Menciona que tras comprender el defecto en todos los niveles de la mente, es necesario apelar a una fuerza superior para destruirlo. Ese ego particular y cito textualmente, polvareda cósmica. Polvareda cósmica. Al leer esto, creo que es natural preguntarse cómo se aplica esto en la práctica. Digo, para alguien que lidia con el estrés de su entorno laboral, invocar a la Devi Kundalini para reducir sus celos profesionales a polvareda cósmica puede sonar un poco lejano. O inaccesible, claro. Exacto. ¿Por qué el texto insiste en que el intelecto no puede hacer este trabajo por sí solo? Es una pregunta clave para decodificar esta filosofía. El texto sostiene que la mente humana, el intelecto, solo tiene la capacidad de etiquetar, esconder o trasladar un defecto de un departamento de la memoria a otro. Pero carece de la potencia para desintegrarlo materialmente de la psiquis. Totalmente. Sería como intentar apagar un incendio usando combustible. Al introducir el concepto de Devi Kundalini Shakti, que en las tradiciones orientales representa el poder ígneo, maternal y creador latente en el ser humano, el autor establece que la destrucción del ego requiere un poder superior al de la mente que lo creó. Se requiere apelar a la raíz pura de la conciencia creadora del individuo para que incinere aquello que el intelecto solo ha logrado observar. Así es. Y ese énfasis en las raíces profundas plantea un dilema muy interesante. Si se asume que muchos de estos defectos se han cristalizado a lo largo de vastos periodos de tiempo, podría surgir una duda muy válida. Es indispensable recordar el momento histórico o la vida pasada en la que se originó un defecto para poder eliminarlo en el presente. Exactamente. Y la postura del autor frente a ese dilema es de un pragmatismo notable. Responde que postergar el trabajo interior bajo el pretexto de esperar a recordar vidas pasadas es meterse en un callejón sin salida. La filosofía es implacable respecto a la importancia del aquí y ahora.
El defecto debe ser observado, comprendido y desintegrado en el instante mismo en que se manifiesta. Ya sea en medio de una discusión en casa o ante un revés económico. El texto asegura que las facultades superiores y los recuerdos de existencias anteriores son una consecuencia del despertar de la conciencia, no un requisito previo. Poner la memoria de vidas pasadas como condición inicial sería poner el carro delante de los caballos. Y revisando todo el terreno que hemos cubierto en esta inmersión, es posible ver cómo las distintas piezas de este complejo rompecabezas encajan entre sí. ¿Sí? El material toma elementos que habitualmente consideramos molestias irritantes de la vida, los conflictos sociales, las provocaciones, el tráfico, y los transforma en el laboratorio indispensable para el autodescubrimiento. Sugiere que vivir en ese estado ininterrumpido de alerta novedad ofrece la salida para dejar de ser máquinas que reaccionan previsiblemente a los estímulos externos. Y en última instancia plantea la posibilidad de convertirse en alquimistas de la propia existencia. Si se sigue la lógica de estos extractos, cada situación difícil pierde su carácter de castigo o de simple mala suerte y se revela como la materia prima para el trabajo interior. Al aplicar el recuerdo de sí mismo y el método de la división, se hace posible dejar de identificarse con el defecto. Bajarse por fin de esa tabla imaginaria. Exactamente, bajarse de la tabla y transformar la densidad del mundo cotidiano en lucidez. La aplicación práctica de esta filosofía ofrece una alternativa realmente poderosa. Porque la próxima vez que surja una frustración intensa, un comentario agresivo o un impulso abrumador, queda sobre la mesa la opción de simplemente observar. No hay ninguna ley absoluta que obligue a encarnar la emoción destructiva. Existe la posibilidad de convertirse en el espectador silencioso en la butaca del cine que recibe el impacto sin perder el centro y permite que esa energía sea digerida sin generar un nuevo eslabón en la cadena de reacciones robóticas. Y para ir cerrando este análisis, resulta súper interesante plantear un interrogante que surge como consecuencia natural de todo lo expuesto. A ver, cuéntanos. Si consideramos la propuesta de que la inmensa mayoría de lo que hoy conforma nuestra identidad personal, nuestras reacciones predecibles, nuestros miedos más arraigados y la voz constante de nuestro traductor interno está construida exclusivamente a base de impresiones pasadas no digeridas, ¿qué panorama queda si ese trabajo de aniquilación tiene éxito? El día en que el último agregado psicológico se reduzca verdaderamente a polvo cósmico y la mente deje de traducir a interpretar cada estímulo a través de sus prejuicios, ¿qué esencia pura queda detrás de la mirada para experimentar el universo? ¡Wow! ¿Cómo se percibe la realidad cuando el intérprete interno desaparece y la existencia simplemente fluye en un silencio absoluto? Esa es, sin duda, una interrogante monumental para dejar flotando en la quietud de la mente. Un concepto para llevarse y explorar por cuenta propia. Agradecemos enormemente la compañía de quienes nos escuchan en esta profunda exploración a través de los rincones de la conciencia y la psicología esotérica. Ha sido un recorrido exigente, pero inmensamente rico en perspectivas. La invitación final es a seguir cuestionando los propios procesos mentales, a seguir observando la mecánica de las reacciones diarias y, por supuesto, a mantener siempre la alerta constante. Hasta la próxima inversión profunda.